El año era 1874, en algún punto perdido del territorio árido de Arizona, donde el rancho de los Marrow se aferraba a la tierra como un viejo fantasma que se negaba a desaparecer. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. A la distancia, la casa parecía firme. 2 pisos levantados con tablas de pino traídas desde casi 60 kilómetros al norte. Pero cualquiera que cruzara su umbral sentía lo mismo que sentían todos los que vivían allí, que aquel lugar no lo gobernaba ni la tierra ni Dios, sino la voluntad helada de Edith Marrow. Mara Flint había llegado 2 años antes, una novia joven con la esperanza doblada y guardada en el pecho como una flor prensada. Sus padres la habían criado tranquila pero fuerte. Sabía leer, escribir, remendar colchas y recitar versículos con una serenidad capaz de calmar hasta el alma más inquieta. Cuando Levi Marrow, un granjero de mirada amable y maneras suaves, le propuso matrimonio, ella creyó estar entrando a una vida segura en una tierra dura. Pero una vida segura era justo lo que Edith jamás permitía a otra mujer bajo su techo. Edith era de esas mujeres que manejaban la casa como si fuera un cuartel. Mentón firme, espalda recta, voz cortante como tijera de esquilar. Los vecinos del asentamiento cercano hablaban de ella como si fuera una matriarca salida de las viejas familias puritanas. Devota, respetable, siempre dispuesta a ayudar a un enfermo. Pero esa era solo la cara que mostraba. Dentro de su casa, la máscara se caía y dejaba ver algo torcido por años de soledad y una envidia tan profunda que agriaba cualquier gesto amable. Para Edith, Levi jamás había crecido. Seguía siendo una extensión de su propio aliento, suyo para mandar, suyo para consolar, suyo para retener. Y cuando Mara entró en escena, la sonrisa de Edith se quebró lo justo para dejar ver el metal que escondía. La hostilidad empezó suave. Un comentario venenoso por aquí, una mirada fría por allá. Pero al pasar los meses y no llegar un hijo, su amargura se transformó en un credo. Una esposa solo se gana su lugar dando herederos, le dijo una noche mientras servía estofado en cuencos de madera. Si no, solo es otra boca que alimentar en una tierra que ya da de menos. Levi se estremeció al escucharla, pero no dijo nada. Así era él, lleno de sentimientos, pero sin el valor para enfrentarlos. Mara lo intentó. Dios sabe que lo hizo. Bebió cada tónico que Edith preparaba cada noche. Líquidos oscuros, amargos, con un olor que jamás supo nombrar. Es para calentar el cuerpo de una mujer, decía Edith, dando golpecitos al borde del vaso. Ayuda a que la matriz despierte. Y como Mara quería desesperadamente ser aceptada, se tomó hasta la última gota. Pero con las semanas, su piel se volvió pálida, su respiración más corta, y su ciclo mensual empezó a volverse extraño. Una vez se lo comentó a Levi. Él tomó su mano, la apretó y murmuró: «Mamá sabe más de estas cosas que nosotros». Luego la dejó sola en su cuarto pequeño, mientras la ventana temblaba con el viento frío, como si avisara algo que ella aún no podía entender. El golpe final llegó una noche en que los truenos retumbaban sobre las llanuras como un regimiento al galope. Edith abrió la puerta del cuarto sin tocar. Levi estaba detrás, con la mirada clavada en el suelo. «Empaca tus cosas», ordenó Edith, con una voz afilada como cuchillo de carnicero. «No pienso mantener bajo mi techo a una mujer estéril. Dios no bendice una casa que protege la inutilidad». Mara sintió que el mundo se inclinaba, que su corazón latía tan fuerte que parecía romperse. «Levi», susurró. Pero él solo tragó saliva, la nuez subiendo y bajando como un animal asustado. «Es lo mejor», murmuró. Fue entonces cuando Mara entendió que estaba verdaderamente sola. 2 horas después, estaba bajo la lluvia, empapada, mientras Carlos Vela, un comerciante mexicano, amarraba su pequeño bulto al costado de su carreta. La luz de su farol hacía que la sombra de ella se alargara sobre el lodo, como si ya no le perteneciera. No estaba encadenada,
Pero bien podría haberlo estado. Su vida ya no era suya. Viajaron toda la noche hasta un puesto de intercambio desvencijado, en el borde de un arroyo seco. El lugar funcionaba como mercado improvisado. Pieles, caballos, herramientas, y en noches más oscuras, cosas que ningún pueblo de bien admitiría. Bajo una lona vieja, un grupo de border sellers negociaba mercancías sin ley. Mara se quedó a un costado, temblando, mientras Carlos gritaba precios, y la describía como si vendiera una mula. Nadie le prestó atención. Nadie, excepto él. Surgió de las sombras como un pedazo de la noche del desierto. Alto, delgado, con el cabello negro atado a la nuca y ojos color brasa apagada. Su ropa de cuero apache estaba gastada, pero impecable. Los demás guardaron silencio cuando pasó, no por miedo. Los curanderos apaches eran conocidos más por su sabiduría que por su violencia, sino por respeto. No le pidió su nombre. No le ordenó levantar la barbilla ni girarse como a los animales. Solo extendió una mano, sin tocarla, dejándola suspendida cerca de su muñeca. Sus ojos se afinaron, estudiando el leve tono azulado de su piel, la respiración temblorosa. Carlos soltó una risita nerviosa. No está enferma, solo es frágil. Ya sabes, las güeritas siempre se rompen. Pero el apache no le hizo caso. Él comprendió algo. Mara lo vio en la forma en que su mandíbula se tensó. Sin decir palabra, el apache le entregó al comerciante una pequeña bolsa con monedas. Así fue como Mara Flint quedó vendida por segunda vez. Cuando él le indicó que lo siguiera, su voz se quebró por primera vez en toda la noche. «¿Qué quiere de mí?», preguntó ella. El hombre apache la miró sin mostrar emoción alguna. «No lo que temes», respondió en voz baja. Tras un instante añadió, «pero tampoco lo que imaginas». Con la tormenta rugiendo alrededor, él la condujo hacia lo desconocido. El sendero que subía a las montañas de Mogollón no se parecía a ningún camino que Mara hubiera visto antes. Serpenteaba como culebra herida entre cedros rotos y piedras enormes, subiendo sin tregua hasta que la noche del desierto se fue afinando en un aire más frío y cortante. El apache, que aún no decía su nombre, avanzaba delante de ella con un silencio casi sagrado, como si hubiera nacido para caminar esos pasos de altura. Sus botas apenas rozaban la tierra, como si temiera despertar a las piedras. Mara lo seguía porque no tenía otra opción, pero mantenía cierta distancia, abrazándose al chal raído cada vez que el viento le macheteaba el vestido. No preguntó a dónde iban, y él tampoco ofreció explicación alguna. La tormenta se abrió pasada la medianoche, dejando la tierra lavada y bajo una luz de luna brillante. Cada roca y cada pino torcido parecían tallados en plata. Quizás hermoso. Pero para Mara era como adentrarse más en el centro de su propia desgracia. Llegaron a su refugio cerca del amanecer. No era realmente una cabaña, sino un abrigo construido con troncos, tierra y pura voluntad. Delgado humo salía de una chimenea de piedra, y a un lado había un pequeño corral con 2 caballos delgados y una mula medio dormida bajo la luz pálida. El hombre se detuvo en el borde del claro. «Este es mi hogar», dijo simplemente. «Vas a entrar, te vas a comportar, no deseo hacerte daño». Aquellas palabras, tan firmes pero sin amenaza, tenían más verdad que cualquier juramento que ella había escuchado jamás de Levi Marrow. Aún desconfiada, Mara lo siguió por la puerta baja. El interior olía a salvia, resina de pino y algo amargo que hervía en ollas de barro sobre una estufa estrecha. Del techo colgaban hierbas secas, raíces envueltas en cuero y flores extrañas que ella ni siquiera reconocía. Todo el lugar parecía vivo, respirando con una seriedad silenciosa que Mara no sabía interpretar. Pero lo que realmente le robó el aliento fue la figura tendida sobre una estera al fondo. Una joven, apenas mayor de 18 años, descansaba bajo una manta gruesa de búfalo. Su piel tenía un tono grisáceo, la respiración apenas se movía y sus labios estaban partidos. Aún así, su rostro era delicado, casi infantil,
enmarcado por trenzas oscuras y perlado por un sudor débil. El corazón de Mara se apretó. Había visto enfermedades antes, fiebres que consumían a un hombre en una semana, partos que dejaban a una mujer vacía. Pero nunca había visto un cuerpo sostenerse en un equilibrio tan frágil. El apache se arrodilló a su lado y tocó su frente con una ternura que desmentía todos los temores que Mara había cargado durante la noche. «Se llama Nira», murmuró. «Mi hermana». Por primera vez, su voz vaciló. Mara esperó un grito, una orden, algún indicio de lo que él planeaba hacer con ella. Pero él solo humedeció un paño en un cuenco de agua fría y lo colocó suavemente sobre la frente de la joven. No habló de nuevo hasta que se puso de pie. «Siéntate», dijo, señalando un banquito de madera cerca del fuego. «Necesito ver tus manos». Mara se tensó. «¿Por qué? ¿Qué quiere de mí?» Él no respondió enseguida. Tomó un frasco de barro lleno de un polvo azul tenue, lo abrió, olió su contenido y luego volvió a señalarla. «Llevas en la sangre la misma enfermedad que mi hermana», explicó. «No con la misma fuerza, pero con la misma raíz». La palabra cayó sobre ella como polvo. «No estoy enferma», susurró. «Solo he estado cansada. Eso es todo. Y con frío». Él negó con la cabeza. «No. Hay veneno en tu sangre. Veneno viejo, de esos que se van metiendo de a poquito, como si te lo hubieran dado durante mucho tiempo». Algo se quebró dentro de Mara, no con un grito, sino con un recuerdo. El sabor metálico de aquellos tónicos, las noches en que su vientre se retorcía, la mirada helada de Edith Marrow, vigilándola beber hasta la última gota. Desvió la mirada, sin querer que un desconocido la viera despedazarse. El apache dio un paso más, tomándole el pulso con un toque tan ligero como pluma. «Tu piel, tu respiración, el color de tus ojos», murmuró. «Todos muestran la huella de la raíz Itzoye, rara, cara, traída de más allá de la frontera». «¿Veneno?», preguntó Mara con la garganta cerrándose. «¿Por qué alguien...?» Pero no terminó la frase. No hacía falta. La verdad le rasgó la mente como alambre de púas. «Edith». Él no dijo el nombre, pero ella lo escuchó dentro de su cráneo. «Mara», dijo él en voz baja, como si ya supiera su nombre sin preguntarlo. «Mi hermana se está muriendo. Lo que tú llevas en la sangre. Necesito entenderlo. Necesito saber cómo funciona». «Puedes ayudarme a entenderlo mejor», dijo él. El miedo de Mara se endureció por dentro. «Entonces, por eso me compraste». «Sí», respondió Tahir Crow, sin una pizca de vergüenza. «Para salvar a Nira Crow, daría cada moneda que tengo». Aquella verdad, tan directa y áspera, era cruel, pero aún así, mucho más digna que haber sido comprada para servir en la cama de un hombre. La rabia le subió como fuego. «¿Entonces soy una herramienta? ¿Un cuerpo para estudiar?» La mirada de Tahir no se movió. «Eres una mujer lastimada por alguien que debió protegerte. Si quieres irte libre, no te detendré. Pero si te vas antes de que entienda lo que necesito, mi hermana morirá». El silencio quedó vibrando en el cuarto. Nira se movió débilmente, su mano saliendo de debajo de la manta. Sin pensarlo, Mara Flint se acercó y volvió a arroparla con cuidado. Tahir lo vio. En sus ojos apareció algo distinto, no lástima, no gratitud, sino un reconocimiento silencioso. «Ella es inocente», dijo él, «como tú». Mara observó a la joven moribunda, la respiración temblorosa, los dedos curvándose como si buscaran un rayo de luz que ya no podía sentir. Algo profundo se movió dentro de ella, la vieja necesidad de proteger. Aspiró hondo. «Dime qué necesitas». Tahir asintió una sola vez. «Primero vas a comer, luego descansas. Al amanecer empezamos». «No sé tu nombre», dijo Mara. Él vaciló un instante antes de responder. «Tahir».
El nombre salió de sus labios como una piedra suave arrastrada por río. Simple, firme, con un peso callado. Mara lo repitió para sí, sin saber por qué le importaba tanto. Afuera, las primeras luces del amanecer tocaban las montañas. Y dentro de aquel refugio humilde, 3 almas unidas por el dolor, comenzaban un camino incierto. En algún rincón de su mente, bajo el cansancio y la confusión, empezó a encenderse una chispa. No era esperanza todavía, pero sí el primer latido de un propósito. Los días siguientes avanzaron con el ritmo lento y tenso de las mañanas del desierto. El alba se deslizaba por las laderas de Mogollón como un suspiro frío, iluminando la escarcha de los pinos y empujando las sombras sobre el piso de la cabaña. Cada amanecer, Mara despertaba con el olor de las hierbas hirviendo y el sonido áspero de la respiración de Nira. El aire dentro del refugio tenía siempre un silencio especial, como si las montañas escucharan. A pesar de no saber bien cuál era su lugar allí, Mara Flint trabajaba junto a Tahir sin quejarse. Sostenía cuencos de barro mientras él mezclaba polvos, cargaba agua del arroyo, molía raíces entre 2 piedras hasta que los brazos le ardían. Al principio sus movimientos eran tensos, dictados por el miedo, no por la confianza. Pero poco a poco la necesidad fue tendiendo un puente entre ellos. Al tercer día, Tahir le dijo: «Tienes que beber esto». Mara observó el líquido oscuro. ¿Más medicina? «No es medicina», respondió él. «Es una prueba». Ella dudó. Los recuerdos de los tónicos de Edith Marrow le apretaron el estómago, pero Nira, a unos cuantos pasos, luchaba por cada respiración. Así que Mara levantó la taza y bebió. Un calor amargo le atravesó el pecho y luego se convirtió en algo tibio y extraño. Tahir la observó con atención, los ojos entrecerrados. Reacciona rápido en quienes llevan la raíz Itzoye. Mara dejó el cuenco sobre la mesa con la mano temblorosa. «Siempre dices esa palabra, Itzoye. ¿Qué significa?» Tahir fue hasta un estante y bajó una bolsa hecha de cuero. La abrió y le mostró un manojo de tallos secos y retorcidos, café pálido, con vetas azules recorriendo la fibra. «Esta planta crece en lo alto de la Sierra Madre», explicó. «Usada con cuidado, calma el dolor. Usada de forma incorrecta, roba la capacidad de concebir, debilita la sangre y enferma el corazón». La sangre de Mara se heló. ¿Roba el vientre? Sí. Una mujer que la toma por mucho tiempo puede no volver a tener hijos. Tahir apretó la mandíbula. Mi padre conocía bien sus efectos. Me enseñó que debe medirse con extremo cuidado. Mara cerró los ojos. Por meses había bebido esos tónicos amargos, su cuerpo haciéndose más débil, más frío. Recordó la sonrisa delgada y satisfecha de Edith Marrow cada vez que ella alzaba la taza. La voz de Tahir se volvió más suave. «Alguien te dio esta planta con mala intención». «No», murmuró Mara, pero su voz murió. Las imágenes pasaron rápidas por su mente. Edith dejando la taza sobre la mesa, Libby apartando la mirada, ese olor fuerte que nunca pudo identificar. Mara apretó su falda para no desplomarse. Yo no estaba enferma». Su voz se quebró. «Ella me enfermó». Tahir la observó con gravedad. «¿Sí?» La verdad cayó en ella como piedra en un pozo profundo. Durante un largo momento, Mara no pudo respirar. Sentía las paredes cerrarse, el olor de las hierbas intensificándose, el peso de cada recuerdo apretándole el pecho. «Mi suegra», logró decir finalmente, con la voz rota. «Me dijo que era un tónico para la fertilidad. Me miraba tomarlo todas las noches». Tragó con dificultad. «Me llamó estéril, que avergonzaba a la familia, y todo este tiempo». Un sonido salió de ella, mitad jadeo, mitad llanto. No fue fuerte, pero sí tan crudo que ninguna lágrima podría compararse. Tahir no la tocó. Él sabía que había heridas que no se alivian con las manos, pero su voz se volvió un refugio suave.
Ella intentó quebrarte. Mara se cubrió los ojos con las palmas, obligándose a contener las lágrimas, y de algún modo lo logró. No, susurró. Claro que sí, respondió Tahir Crow con calma. Sigues de pie. Por primera vez, ella sostuvo su mirada sin apartarse. Algo en la firmeza de él pareció sostenerla también a ella. La noche siguiente, cuando el viento hacía temblar los pinos como si fueran huesos dentro de una lata, Tahir la llamó hacia la mesa de trabajo. Tengo algo que debes ver. Extendió varios pedazos de pergamino, recetas antiguas, dibujos de plantas, notas escritas en inglés mezclado con lengua apache. En una página, el contorno de la raíz Itzoye estaba acompañado por una lista cuidadosa de síntomas. «¿Me dijiste?», comenzó él, «que la mujer que te dañó fue la misma que te llamó estéril». Mara asintió lentamente. «Sí. Ella me culpa por no darle un nieto. Me culpa por todo». La voz de Mara se endureció como hielo. Por llamar la atención de Levi Marrow, por cambiar la casa, por respirar mal, supongo. Tahir la observó con atención. Entonces pagará por lo que ha hecho. Mara alzó la mirada de golpe. ¿Y cómo pretendes lograr eso? Ella vive en un pueblo que la idolatra. Es la señora de la iglesia, la que reparte pasteles y colchas. Una santa intocable. Una sombra cruzó el rostro de Tahir. La verdad corta más profundo que las flechas. Y hay verdades de las que nadie puede huir. Mara negó con la cabeza. Aunque lo contara, ¿quién me creería? La evidencia no necesita que la crean. Tahir golpeó suavemente el pergamino. Tu cuerpo muestra un patrón que solo esta raíz puede dejar. Y mi hermana también lo lleva. Al oír el nombre de Nira Crow, el gesto de Mara se suavizó. La joven había mejorado un poco los últimos 2 días, tomando sorbos pequeños de la nueva mezcla que Tahir preparó, basándose en la reacción de Mara. Había una luz ahí, débil pero real. Mara soltó el aire lentamente. Entonces, ¿qué sigue? Tú decides, dijo él. Si quieres justicia la tendrás. Si quieres marcharte, te dejaré ir. Ella miró el fuego, las llamas reflejándose en sus ojos como chispas de un arma recién disparada. Algo viejo, enterrado bajo años de sumisión y dolor, empezó a moverse dentro de ella. Lo que había sobrevivido a la crueldad de Edith Marrow, a la cobardía de Levi Marrow y a las noches interminables de enfermedad. No era esperanza, no era rabia, era resolución. Voy a regresar, dijo en voz baja. La enfrentaré, no como una mujer rota, sino como alguien que ya conoce la verdad. Tahir inclinó la cabeza con respeto. Entonces, iré contigo. Por primera vez desde que salió del rancho Marrow, Mara sintió que el peso en su pecho se aflojaba. Solo un poco, pero lo suficiente para respirar. Afuera, las montañas estaban oscuras, pero el amanecer llegaría. Y cuando llegara, ella ya no sería la mujer que Edith intentó destruir. Sería algo nacido del veneno y del fuego, algo imposible de doblar otra vez. El viaje de regreso hacia el asentamiento Marrow comenzó antes del amanecer, cuando las montañas seguían envueltas en un silencio azul grisáceo. La escarcha colgaba de las ramas como aliento congelado, y el agua del arroyo cortaba los huesos de tan fría que estaba. Tahir empacó solo lo necesario: manojos de hierbas, una bolsa de cuero con muestras de raíz seca, un mortero de piedra pequeño y los papeles doblados con los efectos del Itzoye. Mara lo observó, impresionada por la calma decidida en cada uno de sus movimientos. «¿Has hecho esto antes?», dijo ella. «¿Prepararte para caminos largos?», preguntó él sin mirarla. «No», respondió Mara con suavidad. «Prepararte para enfrentar una guerra». Él se detuvo lo justo para que el silencio confirmara lo que ella ya intuía. Tahir no era ajeno a plantarse frente a quienes dañaban a su gente. Dejaron a Nira al cuidado de una anciana del grupo de Tahir, una mujer tranquila que prometió vigilarla mientras estuvieran fuera. Con la respiración más firme que en semanas,
La joven tomó la mano de Mara con una fuerza inesperada. «Regresen», murmuró. «Los dos». Mara asintió, aunque el estómago se le encogió. Volver al mundo de Edith Marrow significaba regresar a un lugar donde su voz había valido menos que el ladrido de un perro callejero. Pero ya no era la misma. La verdad la había cambiado. Filo de pedernal, firme como piedra de río. Viajaron a caballo esta vez, cruzando pasos estrechos y barrancas secas, manteniéndose en los bordes de la tierra siempre que podían. Mara montaba tensa, sin costumbre de largas jornadas en silla. Pero el dolor en sus muslos era poca cosa comparado con la tormenta que llevaba dentro. Al mediodía del segundo día, el asentamiento apareció. Un grupo de techos de madera descansando junto a un campo amarillento por el invierno. Humo salía de las chimeneas. Una campana sonaba desde la iglesia, brillante, limpia, completamente ajena a los recuerdos que adherían a Mara como polvo viejo. Tahir frenó su caballo junto al de ella. «Haremos esto con cabeza fría», dijo, «no con enojo». Mara soltó un respiro entrecortado. «¿Y si el enojo es lo único que me queda?» «No lo es», respondió él. «He visto lo que hace la ira por sí sola. Mata la verdad antes que matar la mentira». Ella no replicó, pero la mandíbula se le tensó. Desmontaron detrás de la tienda general, amarrando los caballos en un callejón estrecho. Mara se acomodó el chal sobre los hombros. Las calles conocidas despertaron en ella una mezcla de miedo y determinación. Algunos Red Valley Folks voltearon a verla. Sorpresa, juicio silencioso, desconfianza. Muchos habían pensado que se había ido humillada. Otros quizás esperaban que estuviera muerta. Que hablen lo que quieran, pensó Mara. Que se atraganten con sus chismes. Su primera parada fue la iglesia. Pastor Abram Pike estaba acomodando los himnarios cuando Mara cruzó la puerta. Se quedó inmóvil, las cejas grises elevándose casi hasta el nacimiento del cabello. «Señora Marrow, por Dios, todos pensamos que...» «Necesito un momento de su tiempo», lo interrumpió suavemente. «Es sobre mi salud y sobre las mentiras que se han dicho de ella». El pastor, un hombre famoso por su prudencia, la observó largo rato. Su postura firme, la serenidad en su voz, la fuerza en sus ojos. Una fuerza que antes no tenía. Finalmente asintió. En el pequeño cuarto de reuniones detrás del santuario, Mara le contó todo, despacio, claro, sin adornos dramáticos. Habló de los tónicos nocturnos, de la enfermedad creciente, de la venta. Explicó la raíz Itzoye y los síntomas que dejaba, señalando la ligera decoloración que aún permanecía bajo sus uñas y alrededor de sus ojos. No exageró, no hacía falta. La verdad por sí sola era devastadora. El rostro del pastor se endureció. «Si todo esto es cierto, señora Marrow, no es solo crueldad, es maldad». Entonces, Tahir Crow dio un paso adelante y presentó sus pruebas, los tallos secos, las muestras, los síntomas anotados. Era el tipo de verdad que no podía negarse, ni siquiera por la mente más terca. Pastor Abram Pike se recargó en la silla, aturdido. «Esto debe presentarse ante el consejo del pueblo». Mara entrelazó las manos sobre su regazo. «Pienso hablar yo misma, no como la nuera de Edith Marrow, no como la mujer que todos compadecieron, sino como alguien que sobrevivió a ella». La reunión se convocó para la noche siguiente. La noticia corrió más rápido que el fuego en pastizal seco. Al caer el sol, el salón estaba lleno. Lámparas parpadeando sobre las paredes de madera, rostros tensos por la curiosidad. Edith estaba sentada al frente, envuelta en su mejor capa de lana, el mentón tan alto como siempre. Levi Marrow a su lado, pálido como un fantasma. Cuando Mara entró, los murmullos se extendieron como una ola. Edith se tensó. La sorpresa cruzó su rostro antes de torcerse en una mueca de desprecio. «¿Te atreves a volver?» Mara no respondió. Caminó hasta el estrado con una calma que incluso a ella la sorprendió. Pastor Pike la presentó formalmente y se hizo a un lado.
Mara aclaró la garganta. Me dijeron que no podía darle un hijo a esta familia, comenzó. Pero la verdad es mucho más fea que lo que se dijo de mí. El salón quedó en silencio absoluto. Relató su enfermedad, los tónicos, las noches en que Edith la obligó a beberlos, la debilidad que vino después, la venta. Luego Tahir presentó la raíz Itzoye y los documentos, explicando sus efectos. Los mismos síntomas de Mara Flint, los mismos que debilitaban a Nira Crow. La relación era innegable. Un murmullo de horror recorrió el salón. Las miradas se clavaron en Edith, ya no con admiración, sino con un asombro frío y creciente repugnancia. El control de Edith tembló, aunque apenas un poco. Esto es calumnia, escupió. Un complot. Puras mentiras traídas por un extranjero. Levi intentó pararse para defenderla, pero la voz se le quebró. Miró a Mara y vio, por primera vez, no a la mujer rota que él había abandonado, sino a la verdad que había evitado toda su vida. Ma, tú hiciste esto. Edith retrocedió como si la hubieran golpeado. Ella te robó de mí, gritó. Quiso destruir este hogar. Yo hice lo necesario. El salón estalló. Gritos, indignación, asco. Los miembros del consejo intercambiaron miradas oscuras. Pastor Pike levantó la mano pidiendo silencio. Señora Marrow, dijo, la voz fría como la piedra del invierno. Sus actos ofenden a Dios y a esta comunidad. Mañana, antes del amanecer, deberá abandonar este asentamiento. Edith palideció. Por fin comprendió la magnitud de su destino. No era muerte, era exilio. La peor condena para una mujer obsesionada con la reputación. Mara no sonrió, no celebró. Solo dio un paso atrás, dejando escapar el aire en un suspiro largo y tembloroso. La justicia no había sido ruidosa, había sido silenciosa, como una puerta que se cierra para siempre. Cuando la reunión terminó, Tahir tocó suavemente su codo. «Está hecho». «Sí», dijo Mara con la voz firme, «y ahora puedo empezar de nuevo». Afuera, el viento helado barría la pradera abierta. Pero por primera vez desde su boda, Mara sintió el aire no como un enemigo, sino como algo limpio. Un comienzo, no hecho de amargura, sino de verdad. Salieron del asentamiento antes de que el sol tocara la cima del cerro. Mara a caballo. Tahir, caminando a su lado a través del pasto quebradizo. Detrás de ellos quedaba el eco del veredicto del consejo. La grieta en la voz de Edith Marrow. Y el silencio atónito de un pueblo obligado a tragar la verdad. Nada de eso le dio alegría a Mara Flint. La justicia nunca había sido dulce, solo necesaria. El viento de la pradera jaló de su chal como si la invitara a seguir adelante. Mara inhaló profundamente, dejando que el frío aflojara la presión en su pecho. Tahir Crow habló poco durante las largas millas hacia el norte. Pero Mara lo sorprendió mirándola de reojo de vez en cuando, como revisando si en algún momento ella se derrumbaría. No lo hizo, pero el silencio entre ellos ya no era el de dos desconocidos, sino el aire compartido de quienes regresan caminando de una guerra que ninguno pidió. Llegaron a la cabaña de la montaña poco después del mediodía. El humo que salía de la chimenea subía recto, más firme que antes, y al entrar, la calidez del lugar casi la sobresaltó. Nira Crow estaba recostada sobre mantas dobladas, con un toque de color regresando a sus mejillas. Al verlos, su rostro se iluminó. «Volvieron», susurró. Mara se arrodilló a su lado, acomodando con cariño una trenza suelta en la frente de la joven. «Claro que regresé». Tahir dejó su bolsa en el suelo con el mismo cuidado que si fuera un objeto sagrado. Tocó la muñeca de Nira suavemente, revisando su pulso. Su postura, siempre rígida, finalmente se relajó. «Está mejorando», dijo. «Es por ella», respondió Nira, señalando a Mara con una sonrisa débil. El rubor subió a las mejillas de Mara, inesperado e incómodo. «Solo ayudé un poco», murmuró. «Tu hermano hizo lo demás».
La mirada de Nira se deslizó de uno al otro, con un entendimiento callado. Los dos me salvaron. Debió ser una simple frase, pero algo en ella movió el aire entre Mara y Tahir, como la primera brisa tibia antes de que llegue la primavera. Los días siguientes tomaron un ritmo distinto, no exactamente pacífico, pero constante. Mara preparaba comidas en la estufa de hierro mientras Tahir molía hierbas. Ella iba por agua al arroyo. Él tallaba nuevas repisas para secar raíces. A veces se cruzaban afuera, ambos deteniéndose un segundo más de lo necesario antes de retomar sus tareas. Una tarde fría, comenzaron a caer copos lentos, cubriendo los pinos de blanco. Mara salió por leña. Su aliento flotaba como un fantasma en el aire quieto. No vio a Tahir hasta que él apareció a su lado, cargando un montón de troncos bajo un brazo. «No deberías levantar tanto peso», dijo. «Puedo hacerlo». «Lo sé», respondió él. «Pero no tienes por qué hacerlo sola». Sus miradas se encontraron, la de ella cautelosa, la de él firme. El silencio se extendió largo rato. La nieve caía suave entre ellos, llenando el espacio donde las palabras no bastaban. Por primera vez, Mara lo vio realmente. No como el desconocido que la compró. No como el curandero desesperado por salvar a su hermana, sino como un hombre que había estado a su lado en cada paso, sin exigir nada. Algo tibio le estremeció las costillas. Apartó la mirada de inmediato. «Debes descansar. No has dormido casi nada desde que volvimos». «Tú tampoco», contestó él sin dureza. Los labios de Mara se curvaron apenas. «Tienes razón». Aquella noche, Nira durmió mejor que en meses. Mara y Tahir se sentaron junto al fuego, la luz dorada dibujando sombras suaves por toda la cabaña. Afuera, el viento rozaba las paredes como una canción apagada. Tahir rompió el silencio. «Fuiste valiente», dijo. «En el consejo hablaste con una fuerza que muchos hombres jamás aprenden». Mara entrelazó las manos. «¿Fuerza?», repitió en voz baja. «Nunca me sentí fuerte, no hasta hace poco. Soportaste cosas que habrían destruido a cualquiera». Ella miró el fuego. «Mi esposo nunca me defendió. Nadie lo hizo». Su voz tembló. «Pero tú me creíste, incluso antes de que yo entendiera lo que me habían hecho». Tahir la observaba, el fuego reflejándose en sus ojos oscuros. «Vi la verdad en ti», dijo simplemente. Algo dulce y peligroso se tensó en el pecho de Mara. «La verdad es más fácil de ver en otros que en uno mismo», murmuró. «No siempre», contestó él. La honestidad volvió a estirarse entre ellos, más suave esta vez. Finalmente, Tahir se levantó. «Debes dormir, Mara». Ella también se puso de pie, pero no se apartó. La luz del fuego brillaba entre ambos, convirtiendo la cabaña en un pequeño mundo hecho de respiración y sombra. «Tahir», dijo ella, casi en un susurro. Él se detuvo. «¿Sí?» Mara tragó despacio. «Quiero darte las gracias. No por haberme salvado, sino por haber estado conmigo». La expresión de Tahir Crow cambió, algo vulnerable asomándose por debajo de su calma habitual. «No estabas hecha para soportarlo sola», respondió. Luego se dio vuelta, pero no antes de que sus dedos rozaran los de ella, apenas un soplo, cálidos como el fuego que ardía detrás de él. El toque duró un solo latido, pero bastó para cambiarlo todo. Más tarde, acostada bajo una manta gruesa, Mara Flint miró el techo de madera mientras su pulso se acomodaba en un ritmo distinto. Había llegado a las montañas rota, envenenada, desechada, pero ahora, mientras el viento traía una nota suave de pino al interior de la cabaña, entendió una verdad que nunca se había permitido nombrar. No estaba sanando por haber escapado de Edith Marrow. Sanaba porque por primera vez en mucho tiempo, ella importaba para alguien. Porque un hombre la veía no como carga, ni propiedad, ni herramienta, sino como mujer.
Cuando el sueño por fin llegó, se dejó llevar sin miedo. Porque en el cuarto contiguo, Tahir vigilaba el fuego hasta que se apagó, cuidando la vida que poco a poco empezaba a recomponerse. La primavera se deslizó por las montañas de Mogaeon, como el amanecer sobre un niño dormido. Primero suave, luego con una tibieza imposible de detener. La nieve se retiró de los arroyos, los pinos estrenaron agujas nuevas, y el viento frío perdió parte de su filo. La vida regresó en murmullos cautelosos, como si la tierra misma dudara después de tantos inviernos. Mara sintió ese cambio sobre todo en Nira Crow. La joven caminaba cada mañana alrededor del claro, envuelta en un chal tejido, pasos lentos pero firmes. La color regresaba a sus mejillas, los ojos más limpios. Su risa, suave, flotaba hacia la cabaña como un hilo de luz. La enfermedad ya no la seguía como sombra. Y cada vez que Nira sonreía, los hombros de Tahir parecían aflojarse, como si el peso que cargaba desde hacía años al fin hubiera cedido. Pero no todo en el mundo se acomodaba con tanta gentileza. Las noticias viajaban entre los Canyon Hands y los comerciantes del camino, llevadas por polvo y murmullos. Edith Marrow había abandonado el asentamiento envuelta en un desprestigio más denso que cualquier tormenta. La vieron subir a una carreta rumbo al este, con solo 2 baúles. El rostro más pálido que la tiza, y la espalda rígida con un orgullo que ya no podía ocultar su ruina. Nadie del pueblo le habló al despedirse, y Levi Marrow había desaparecido pocos días después. Decían que vagó hacia Tucson, corriendo de su vergüenza como un hombre huye del fuego. Mara no sintió triunfo, solo una tristeza tranquila, como una puerta que se cierra definitivamente. Una parte de su vida que antes la definía. Ahora era apenas un recuerdo, un moretón que ya no dolía, aunque nunca desaparecería del todo. Una tarde, al regresar con hierbas tempranas de primavera, encontró a Tahir junto al corral ajustando la cuerda de una silla de carga. El cielo tenía colores de cobre y lavanda, el tipo de atardecer que hace al mundo contener el aliento. ¿Vas a viajar?, preguntó, intentando sonar serena. Unos días, respondió él. Un comerciante pasó esta mañana. Dijo que alguien en el asentamiento quiere hablar conmigo. Mara frunció el ceño. ¿Pastor Abraham Pike? No, dijo él mirándola. Un concejal. Quieren registrar lo que pasó para los archivos legales del territorio. A Mara se le apretó el estómago. ¿Irá solo? Tahir asintió. Es más seguro así. Algunos hombres aún desconfían de mi gente. Hablarán con más libertad sin ti a mi lado. A Mara le dolió lo cierto que era. ¿Cuándo regresarás? Pronto, dijo él, antes de que cambie la luna. Ella quiso preguntarle dónde dormiría, si estaría seguro, si el pueblo lo trataría con la misma justicia que a ella. Pero no lo hizo. Tahir no necesitaba sobreprotección. Había sobrevivido a vientos peores que los susurros de los Red Valley Fox. En cambio dijo, Nira y yo mantendremos el fuego encendido para ti. Los ojos de él se suavizaron, solo un segundo. Lo sé. Partió al amanecer. Mara lo vio cabalgar por el sendero hasta que solo quedó una silueta oscura contra el sol naciente. Nira se apoyó en su brazo. «Volverá», murmuró la joven. «Sí», dijo Mara, aunque un hueco extraño le pesaba en el pecho. «¿De verdad lo crees?», preguntó Nira con una sonrisa ligera. «Hablas como quien teme perder aquello que apenas comienza a encontrar». La respiración de Mara se detuvo un instante. «No sé qué es lo que encontré», susurró. Nira apretó su mano. «Mi hermano no es bueno con las palabras. Habla con acciones, a veces con silencios. Pero te ve, Mara. De verdad te ve». Mara miró el sendero ya tragado por la luz. Nira añadió en voz baja, «Y tú lo ves a él». No era pregunta, era verdad. Pasaron 3 días, luego 4, luego 5. Mara Flint intentó mantener las manos ocupadas. Remendó mantas, molió hierbas
y enseñó a Nira Crow un viejo himno en inglés que recordaba de niña. Pero aún así, se sorprendía mirando hacia el valle demasiado seguido, esperando escuchar cascos que nunca llegaban. Cuando por fin regresó, al atardecer del sexto día, el sonido del trote de su caballo le llegó antes que cualquier otra cosa. Mara salió al umbral con el corazón latiéndole fuerte. Lo vio acercarse a la cabaña, con los hombros tensos y el abrigo cubierto de polvo. Tahir desmontó sin decir palabra. Ella avanzó instintivamente. «Tahir». Él alzó una mano, no para detenerla, sino para afirmarse. La reunión con el consejo había dejado marcas en él. No heridas, sino algo más profundo, un cansancio grabado en su rostro. Se acercó un paso. «Todo terminó», dijo con voz baja. «Dejaron escrito lo que viviste. Tu verdad, tu nombre, tu dolor». Mara asintió, la garganta apretada. «¿Y lo tuyo?» Él dudó apenas. Unos mostraron respeto, otros desconfianza, pero ninguno se atrevió a llamarme mentiroso. Mara soltó un respiro largo. «¿Bien?» Durante un momento quedaron en silencio. El viento movió los pinos. Nira observaba desde la puerta, con una sonrisa que hablaba más de esperanza que de curiosidad. Entonces Tahir dijo: «Hay algo más». Sacó un papel doblado de su abrigo. «Tu matrimonio, tus antiguos lazos, todo fue anulado de manera legal. No le debes nada a esa familia». Mara miró el documento. Sintió como su peso entraba en sus huesos. Estaba libre, no por huir, sino por justicia. Levantó la vista. ¿Y ahora? Tahir sostuvo su mirada. No había duda ni reservas, solo esa firmeza tranquila que, con el tiempo, ella había aprendido a reconocer como su forma más pura de ternura. «Ahora tú decides dónde quieres pertenecer». La palabra la recorrió completa. Pertenecer. No a un hombre, no a un pueblo, a una vida. Mara dio un paso más, lo suficiente para sentir su respiración tibia en el aire frío. «¿Y si elijo quedarme aquí?» La voz de Tahir bajó hasta un susurro. «Entonces caminaré contigo, ni delante ni detrás». Su corazón tembló, no por miedo, sino porque entendía lo que nacía ahí. Ella levantó una mano y la apoyó suavemente contra el pecho de él, sintiendo el latido firme bajo la tela. «No quiero una jaula», murmuró, «ni un hombre que crea poseerme». Tahir cubrió su mano con la suya. «Solo quiero ser tu compañero, nada más, nada menos». La última luz del día se escondió detrás de la sierra, bañándolos en un crepúsculo tranquilo. Mara inhaló el aroma a humo de pino y ese rastro de polvo del desierto que él siempre traía consigo. «Entonces me quedo», dijo. «No porque me compraron ni porque me salvaron, sino porque quiero estar aquí». La risa suave de Nira sonó desde la puerta, clara como campanillas al viento. Y allí, bajo las primeras estrellas de la noche, Mara Flint dio un paso hacia la vida que había reconstruido con sus propias manos, hacia un futuro que no nacía de la amargura ni del destino, sino de su propio corazón, firme y renacido. Un futuro que era de ella, y quizá también de él. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.